Días. Vamos a comenzar hoy con un nuevo núcleo. Vamos a hablar de un tema muy importante para la epidemiología. Vamos a hablar de la causalidad. Y les compartimos esta imagen casi mística que lo que intenta referir es a esto de esa búsqueda, ¿no? De ese camino hacia algo que no logramos encontrar y que se nos va la vida en términos de las prácticas relacionadas con el hacer de la epidemiología, tratando de alcanzar la mayor comprensión posible del proceso de salud, enfermedad y atención. Les compartimos algunas preguntas que son de relevancia y que de alguna manera intentan llevar adelante ese camino de indagar, de intentar conocer, de ampliar las posibilidades de comprensión del proceso y que no solamente sirven para divagar, para elucubrar, para pensar de forma abstracta en estas terminologías y en estas cuestiones y en estos temas, sino que sirve también para la práctica, sirve también para tenerlas en cuenta y para pensar en ellas, para reflexionar cuando uno se enfrenta a un caso o cuando uno se enfrenta a un conjunto de casos, cuando uno se enfrenta a una enfermedad o cuando uno se enfrenta a una situación, un problema de salud que no puede ser resuelto. Hoy, en este siglo en que estamos y en este momento de la historia en que nos encontramos, con una pandemia eh, azotando gran parte del mundo, se vuelve muy relevante y se vuelve muy actual hacernos estas preguntas. Y también se va notando cómo seguimos en esa búsqueda del santo grial, ¿no? En aquello que aún no aparece. Y bueno, vamos a transitar un poco el camino del recorrido que se ha hecho en términos de pensamiento epidemiológico sobre la causalidad, las diferentes corrientes que la han pensado y bueno, al final del desarrollo trabajaremos sobre los aportes que se hicieron desde la medicina social y salud colectiva latinoamericana. En esta diapositiva vemos un esquema conceptual que nos sirve para presentar las principales teorías epidemiológicas, resumiendo sus aspectos más relevantes. Para ello nos basamos en la propuesta de Marcelo Urquía, en su texto Teorías dominantes y alternativas en epidemiología. Este libro es producto de su tesis de maestría que elaboró en el año 2000. La investigación abarcó 150 años y respondió a la siguiente pregunta de investigación. A lo largo de la historia, ¿cómo ha sido incluida la dimensión sociocultural por la epidemiología? La propuesta de Urquía establece que a lo largo de la historia coexistieron diferentes teorías epidemiológicas que intentaron de alguna manera explicar los estados de salud y enfermedad de las poblaciones considerando diferentes dimensiones. Podemos entonces distinguir tres paradigmas en términos de Thomas Kuhn que dominaron el pensamiento epidemiológico en su momento. ¿Sí? Fueron delimitando eras que se sucedieron y marcaron la evolución de la epidemiología. Ellas son la teoría miasmática, la teoría del germen y la caja negra. El primer paradigma, que está representado por la teoría miasmática, inauguró la era de las estadísticas sanitarias en el siglo XIX, prevaleciendo en el pensamiento de los sanitaristas hasta el tercer cuarto del siglo XIX. ¿Qué sostiene esta teoría? Que las enfermedades se contraían a partir de las emanaciones impuras del suelo, aire y agua. El modelo de análisis se basaba en evidenciar a través de estadísticas vitales las diferentes mortalidades que se presentaban por regiones en función de la sanidad del ambiente.
Se atribuía a las condiciones de vida, especialmente a las de pobreza, un peso importante en la diseminación de las enfermedades. Las intervenciones que habilitaba este marco teórico conceptual estaban orientadas principalmente hacia las obras públicas como drenajes y cloacas, redes de agua, recolección periódica de basura y mejora de la infraestructura urbana. Entre las teorías alternativas a este paradigma podemos mencionar al contagionismo, el socialismo de Engels y la medicina social alemana. El segundo paradigma corresponde a la teoría del germen, que da lugar a la era de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, que se impuso a partir del descubrimiento del bacilo de Koch en la década de 1880. ¿Qué sostenía esta teoría? Que los gérmenes eran los responsables de las enfermedades, por lo que focalizó las investigaciones en torno a ellos, relegando las cuestiones sociales que habían sido tenidas en cuenta en el paradigma anterior. Claramente, el modelo de análisis era el laboratorial, y las intervenciones se orientaban al combate de las enfermedades a través de la interrupción de la transmisión mediante el uso de vacunas y el aislamiento de los afectados a través de la cuarentena y utilización de hospitales para infecciosos. Entre los exponentes de las teorías alternativas de la época podemos mencionar a Durkheim con los estudios sobre el suicidio, a McCune planteando la relación entre enfermedades y condiciones de vida y a Goldberger con sus estudios sobre el origen de la pelagra. El tercer paradigma dominante es el de la caja negra. Ubicamos su surgimiento en la segunda mitad del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de la emergencia del desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué sostiene esta teoría? Que diversas exposiciones se relacionarían con algún resultado de salud sin necesidad de que existan factores intervinientes o patogénesis únicas. Aquí aparece la dimensión sociocultural en variables como nivel socioeconómico, raza o etnia y estilos de vida. El modelo de análisis busca establecer medidas de riesgo en las poblaciones con énfasis en el nivel individual, relacionando exposiciones como factores de riesgo con la producción de enfermedades. Las intervenciones buscaban controlar esos factores de riesgo a través de la modificación de los estilos de vida, ¿sí? Que serían los comportamientos, por ejemplo, relacionados con la dieta o el ejercicio físico, así también como características del ambiente, por ejemplo, la exposición al humo del cigarrillo, la contaminación, etc. Hicimos un viaje en el tiempo. Nos fuimos a principios de año, a los primeros encuentros en los que abordábamos la cuestión de los paradigmas. Hablábamos allí sobre tres grandes paradigmas. El paradigma de los miasmas, el paradigma del germen y el paradigma de la caja negra. Pensábamos en paradigma como una constelación de creencias, de valores, de técnicas compartidas por los miembros de una comunidad y que de alguna manera son utilizados para definir problemas y soluciones legítimas. En otras palabras, algo que se comparte por un grupo humano en lo que hace a conceptos y a valores. Esto, así definido, nos muestra algo esquemático, digamos de manera algo esquemática, cuál fue el devenir de las principales corrientes paradigmáticas en el transcurso del tiempo con relación a la epidemiología como ciencia. Ahora, en este momento, nos vamos a subir sobre ello y vamos a pensar un poquito más allá. Vamos a tener claro que cuando hablamos de paradigmas en la epidemiología, seguimos mencionando a estos tres grandes paradigmas. En la nueva diapositiva lo pueden ver en color rojo. Pero ahora vamos a, subidos sobre ello, complejizarlo un poquito más. Entonces, vamos a hablar de algunos modelos, de algunas formas de pensar la causalidad
que se denominan precientíficos. Vamos a pensar en los modelos que se denominan unicausales y vamos a pensar en la multicausalidad. Cuando pensamos en modelos, estamos incorporando a la idea que habíamos abordado acerca de los paradigmas y estamos pensando fundamentalmente en términos del análisis de las teorías o de las maneras mediante las cuales pensamos y reflexionamos en torno a las causas vinculadas al proceso salud, enfermedad, atención. A inicios del siglo XV, siglo XVI, en la figura de un médico llamado Fracastoro, tomaba fuerza la idea de lo que se denominaba contagionismo, como modo de explicar la aparición de enfermedades y de epidemias. Esta forma de pensar la aparición de enfermedades postulaba tres maneras, o tres formas, o tres mecanismos para explicar el contagio. Una, el contacto directo. Otro, el contacto con fómites o con vectores con algo que se denominaba la semilla esencial de la enfermedad, que no se sabía muy bien en concreto de a qué se hacía referencia. Y un tercer mecanismo, que era la transmisión a distancia, mediada por aire y por miasmas. El contexto de revolución industrial, el desarrollo de las ciudades, la aparición de una burguesía y de una configuración industrial de ciudades con altos niveles de explotación de las personas que llegaban y con altos niveles de precariedad también, comenzaron a darle fuerza a esta idea de que la enfermedad era causada por agentes externos, difusos, por emanaciones, por esta nube tóxica de la que hablamos y que invitamos a que regresen a esos conceptos ya hablados en los primeros encuentros del año. Queremos avanzar y queremos reflejar tres elementos importantes. Uno, que esta forma de pensar la aparición de las enfermedades era políticamente correcta. O sea, no había culpables de que esto fuera así, dado que no había factores individuales que lo explicaran, sino era relacionado con una exposición circunstancial o no. Tampoco cuestionaba el saber oficial, tampoco cuestionaba la idea de Dios como aquel que pueda librarnos de las enfermedades. Y también era funcional a entender o a soportar o a tolerar la pobreza y las condiciones de vida. Hubo algunas voces que se alzaron que en el esquema que compartimos lo trabajábamos como teorías alternativas y destacábamos la presencia de Virchow, entre ellas, de Engels también, que hace una gran descripción de las condiciones de vida de la sociedad europea del siglo XIX. Y Virchow hablaba de la pobreza como incubadora de enfermedades. Esta idea iba de alguna manera confrontando con el sentir común de que existían estas emanaciones que eran capaces de producir enfermedad. Esta idea de los miasmas se inscribe en lo que se denomina el determinismo aristotélico, predominante en ese tiempo. Nada existe de nuevo,
sino a partir de condiciones preexistentes. En este caso hablando de condiciones metafísicas, no hablando de condiciones materiales. Por lo tanto, esta era la manera de razonar y de pensar lo que sucedía. Una de las cosas que queremos compartir y que queremos trabajar como ejercicio, ya lo verán cuando puedan encontrarse con las actividades, tiene que ver con esto, ¿no? De qué manera logramos compartirles cuál era y cómo era la forma de pensar en un determinado tiempo y cómo podemos desde esa posición pensar al proceso salud, enfermedad, atención. Las explicaciones que brinda la teoría miasmática comienzan a ser insuficientes. No explican lo que sucede con las enfermedades. La metáfora de que la epidemiología se baja de la nube es ayudada también por la aparición del germen. Los hallazgos, los descubrimientos, tanto de Pasteur como de Koch, fueron centrales en comenzar a retomar aquellas ideas previas a la teoría miasmática que mencionábamos en la diapositiva anterior y que era el contagionismo. La presencia del germen posibilitaba pensar en otros términos la trama causal. Al mismo tiempo, en este momento de mediados del siglo XIX en adelante, la ciencia empieza a tener la exigencia de que debe ser capaz de captar el orden mecánico de la naturaleza y que eso debe ser traducido al lenguaje tanto de la matemática como de la física. De lo que se trataba era de encontrar maneras de expresar y de interpretar esa realidad en términos de naturaleza y utilizar este lenguaje. Hay dos elementos centrales de este pensamiento filosófico que predomina en el tiempo en que estamos pensando y hablando sobre finales avanzados ya siglo XIX e inicios del siglo XX. Uno es el mecanicismo cartesiano, que es el mundo visto como una máquina perfecta, causas y efectos sucediéndose de manera regular y ordenada. Y lo que se denomina dualismo cartesiano, donde el mundo externo y la mente y el sujeto existen como entes independientes. Digamos, el sujeto que conoce y el objeto cognoscible, aquello que debe de ser conocido, estudiado, investigado, son dos cosas diferentes. Esto es muy importante y de alguna manera explica las características que tienen las distintas teorías que conforman los modelos de unicausalidad o modelos unicausales. Esta teoría del germen, a través de los postulados de Koch, de alguna manera retoman las ideas planteadas por el contagionismo previo a la teoría del miasma, de la que hacíamos referencia en diapositiva anterior, y se ilustra a través de lo que se denominaron los postulados de Koch, que los invito a hacer ese ejercicio de lectura, buscar en el texto de lectura que les hemos facilitado estos postulados, esta idea de la presencia de la gente en aquellos que están enfermos y que está ausente en los sanos, de que esta idea de que debe ser cultivado, de que debe provocar enfermedad en animales y de que no debe encontrarse en otras enfermedades. Estos 4 puntos, estos 4 pilares de los postulados de Koch
son los que forman parte del desarrollo de la teoría del germen. También retomarlo desde el texto de Urquía, tal como se lo planteamos al inicio del cuatrimestre y en la diapositiva que vimos de la clase del primer cuatrimestre. La idea de la teoría del germen, sencillamente, el control de las enfermedades debía concentrarse en desarrollar intervenciones médicas, también individuales, y enfocadas fundamentalmente en la eliminación del microbio, ya sea antibiótico, ya sea vacuna o ya sea el aislamiento. La triada ecológica, otra de las corrientes de estos modelos unicausales, planteaba que se trataba de causas naturales, únicas, también externas, que eran responsables del daño, que había una relación unidireccional entre la gente y el hospedero, que el ambiente era un conjunto de causas externas y que tenían un papel pasivo, que se trataba de un hospedero individual, que no tenía grupo y que no tenía historia. Este desarrollo teórico es muy cercano a la teoría de la historia natural de la enfermedad. Y en definitiva, cuando hablamos de triada ecológica y pensamos, nos mantenemos dentro de los modelos unicausales, sigue siendo unicausal porque lo que hace es buscar explicaciones en hechos causales que están por fuera de las condiciones sociales. Y siempre va de una causa a un efecto. El paradigma unicausal mecanicista también se inscribe dentro de los modelos unicausales. Pensaba a la gente como una causa externa, una causa identificable, específica, que actúa de manera natural y unidireccional y también mecánica en los términos filosóficos a los que hacíamos referencia de este mecanismo cartesiano, desde un antecedente hacia una consecuencia. Adhiere a las ideas propias de la física clásica. ¿Cuál es la diferencia? Que se utiliza para intentar explicar el aumento de las enfermedades crónicas. Los perfiles demográficos le imprimen modificaciones a los perfiles de morbimortalidad. Van apareciendo otras causas, pero siempre siguen considerándose únicas y externas. Cigarrillo, alcohol, grasas, contaminantes ambientales. Siempre se sigue viendo la causalidad como una relación lineal, desde la causa hacia el efecto. Siempre que aparece la causa, aparece el efecto. Este paradigma unicausal, mecanicista, comienza a hablar de causa necesaria y de causa suficiente. Siempre va de X con una flecha unidireccional hacia y la idea de que la condición X es productora de la enfermedad Y. Fíjense, es posible establecer los parámetros en los que se posiciona este modelo unicausal en sus distintas variantes. Siempre la causalidad está definida como una relación o conexión entre dos variables que son bien conocidas, una causa X y un efecto Y. Esta conexión causal es unidireccional, siempre va desde X hacia Y. La causalidad va a implicar una relación temporal también entre los eventos. X ocurre siempre antes que Y. La causa es externa, también es independiente. La condición externa no interesa en términos de su origen, por esta misma característica de ser una variable independiente. No necesitamos indagar sobre el origen de esa causa externa independiente. Siempre que ocurra X, va a presentarse Y.
la relación entre X y Y, entre la causa y el efecto, es mecánica, nunca cambia y siempre ocurre de la misma manera, en todas partes y en todo momento. Esto es muy importante y es lo inscribe dentro del mecanismo cartesiano que referíamos. La forma correcta de obtener un resultado es manipulando la causa, X, y eso nos va a permitir un efecto sobre el daño que se produce. Las asociaciones entre la causa y el efecto se van a medir mediante lo que se denomina análisis bivariado. Algo de esto también nosotros hemos abordado en otros momentos, en otros núcleos, después de hablar de la estadística descriptiva, hablábamos del análisis bivariado, de la posibilidad de establecer la relación entre dos variables, una dependiente y una independiente. Y, ese es la herramienta utilizada para pensar y para analizar y para establecer los desarrollos en torno a estos modelos de unicausalidad. El peso que las enfermedades crónicas no transmisibles comienzan a tener en términos de la aparición de enfermedades se va haciendo cada vez mayor. En este marco se hace muy difícil explicar la dinámica de la enfermedad valiéndose de estas teorías habladas previamente de esta unicausalidad. Por lo tanto, se vuelven insuficientes, no son capaces de explicar el origen y el desarrollo de las enfermedades. Vive el mundo en sus primeras décadas del siglo XX un contexto en el cual la física clásica entra en crisis, en que Einstein introduce la relatividad, en que comienzan a aparecer, no solo en la física, sino en otras disciplinas también, la idea del paradigma de la complejidad. Y también comienzan a desarrollarse modelos matemáticos y muchos desarrollos que permiten pensar en términos de probabilidades. De manera tal que la frecuencia de un evento va a reflejar la probabilidad de que ocurra un efecto en presencia de una posible causa. Ahí entonces aparece también la incertidumbre, aparece la probabilidad. Todavía hay condiciones que siguen subestimándose y que sin lugar a dudas afectan la aparición del resultado y no son tomadas en cuenta. Pero es importante tener claro esta idea. Se comienza a pensar en múltiples causas que interactúan y que generan la aparición de las enfermedades. Entramos en lo que se denomina el paradigma multicausal. La ecopidemiología, la epidemiología social anglosajona, el análisis multinivel y la multicausalidad estructurada. Y ahí dejamos una pregunta. ¿Cuáles son las implicancias epistemológicas del paradigma multicausal? Ustedes van a poder encontrar en el texto y que son importantes a la hora de encontrar la lógica que subyace detrás de la idea de cómo se piensa este proceso mediante el cual determinados efectos ocurren a partir de posibles causas. Entonces las enfermedades crónicas no transmisibles no pueden explicarse solo a través de una causa eminentemente biológica. Empiezan a aparecer condiciones de tipo biológica, ambiental, social
vinculada al comportamiento de los individuos que empiezan a ser contemplados y a jugar un rol dentro de esta trama causal. Se desarrolla también un gran progreso en términos de estudios multivariados, de elaboración de herramientas estadísticas que permiten de alguna manera controlar un gran número de variables para poder conocer cómo se relacionan esas múltiples causas a esos posibles efectos. Algunas de estas cosas fueron estudiadas por ustedes también en núcleos precedentes y tiene que ver con algunos de los elementos que fuimos trabajando con relación a la parte de estadística inferencial. Y otro elemento también de importancia en torno a este paradigma de la multicausalidad tiene que ver con el inicio de los estudios que son muy conocidos, que son estas cohortes. La corte de Framingham es una de las más divulgadas y estudiadas, donde comienzan a seguirse estas posibles causas y estos posibles efectos. Y también eso se vincula a otro de los núcleos que hemos transitado, que es el núcleo de estudios epidemiológicos y sus distintas variantes, que también son desarrollos que se fueron dando en este momento. De aquí surgen lo que se denominan criterios de Bradford-Hill. Estos criterios, según el propio autor, lo que hacían era facilitar el análisis causal, pero destacaba el autor que ninguno de ellos proporciona evidencia concluyente, ni debería de ser exigible. Sin embargo, desde las corrientes de la epidemiología se tomaron como dogma fuerza de asociación, consistencia, especificidad, antecedencia temporal, gradiente biológico, plausibilidad, coherencia. La necesidad de la experimentación y la analogía se convirtieron en dogmas, en filtros a través de los cuales debía pensarse toda la trama causal. Aparece entonces la multicausalidad estructurada. McMahon es el referente de esta corriente que contempla tanto el modelo de la caja negra, el enfoque de riesgo y el modelo de causas componentes. En la presentación correspondiente al núcleo 1 lo abordamos como una sola cosa, modelo de caja negra, enfoque de riesgo, estaban dentro y de alguna manera ahora lo que estamos proponiendo es poder encontrarle la diferencia, atendiendo a que de alguna manera se trata de un desarrollo que ha sido progresivo y superador de alguna manera uno del otro, que lo van a encontrar en la bibliografía en términos generales como modelo de caja negra y las tres corrientes pertenecen a lo que podemos denominar multicausalidad estructurada, que decíamos surge bajo los conceptos de McMahon, que pensaba la etiología de la enfermedad como dos momentos sucesivos. Por una parte, la exposición a condiciones externas, que eran las causas de la enfermedad, y por el otro lado, mecanismos biológicos del cuerpo, que eran los que provocaban daños y producían los síntomas. Estas condiciones externas, en las que el individuo se exponía, actuaban de modo
incierto, o sea, de modo no mecánico. Esto es importante y es de alguna manera diferente a como venía siendo pensado hasta entonces. De modo que estas causas pueden ser múltiples. Y entonces, de estar presentes, aumentaría la probabilidad de que aparezca el daño. Como ven, es el razonamiento que de alguna manera trae la idea de factor de riesgo. Es de alguna manera el origen de la epidemiología moderna o clásica, donde se piensan las enfermedades como resultados de múltiples factores, condiciones que pueden ser biológicas, pueden ser ambientales, pueden ser individuales, inclusive pueden ser sociales también, y que puedan asociarse estadísticamente y en un estrato jerárquico similar, pueden asociarse estadísticamente con la aparición de las enfermedades. La caja negra es una metáfora que sirve para representar fenómenos cuyos mecanismos están ocultos y son de alguna manera desconocidos para el observador. Esta teoría de la caja negra postula la existencia de multicausalidad en forma de red, una red conformada para cada uno de los procesos patológicos y en el cual el peso causal de cada factor va a estar dado en función de la cercanía que tiene con ese presunto efecto y que eventualmente puede llegar a romperse esta cadena causal si se interviene sobre uno de estos factores. La idea del modelo de la caja negra de que la enfermedad es causada por múltiples factores que son independientes y que son aislados y que tienen la misma importancia jerárquica, que pueden medirse uno a uno en cada individuo, en cada sujeto y que se incorporan de igual manera en una argucia matemática, en una formulación matemática que permite representarlo y que se denomina modelo de regresión lineal múltiple. La podrán ver reflejada en el texto que les pusimos a disposición. De esta manera no hay que preocuparse por el origen de cada una de las causas, ni tampoco hay que ocuparse ni preocuparse por las interacciones entre ellos. Esto tiene una gran importancia porque si bien admite la influencia de factores ambientales, de factores individuales y hasta sociales también, se centran fuertemente en los cambios biológicos y no interesa ir más allá que la posibilidad de contemplar el peso relativo que puede tener cada uno de estos factores. De modo que el resultado se va a deber a un componente que en la formulación matemática se denomina alfa, que va a reflejar la influencia de factores que son desconocidos y además de eso, la influencia parcial que puede ejercer cada una de las partes de cada uno de los factores. De manera que la medición de la enfermedad que sale de esa ecuación se va a relacionar con las medidas de los factores de riesgo individuales para evaluar la frecuencia, digamos, para evaluar si la frecuencia de cada una de las exposiciones se asocia estadísticamente a la frecuencia de ese resultado. Esto es lo que conforma la teoría de la caja negra. Como ven, se vale de estos desarrollos
de la estadística para poder avanzar en términos de dar algún nivel de precisión respecto a muchos grises, a muchas cosas que no pueden ser explicadas y que de alguna manera están dentro de esta trama de probabilidades que explican también cierto nivel de desconocimiento real en torno a lo que sucede o a lo que es capaz de explicarse desde el propio modelo. Estamos dentro del paradigma causal, del paradigma multicausal. Estamos hablando de la multicausalidad estructurada. Hablamos de la caja negra, el enfoque de riesgo, vamos a dejarlo para trabajar en el encuentro siguiente. De alguna manera se tratan como sinónimos el modelo de caja negra y el enfoque de riesgo, y de algún modo lo son. Nosotros lo hemos dicho así al inicio de año y lo hemos trabajado de esa manera a partir de la consideración del texto de Urquía. Sin embargo, a pesar de contener la esencia del modelo de caja negra, tiene algunas particularidades el denominado enfoque de riesgo y la idea de factor de riesgo, y tiene mucha vigencia y mucha fuerza también. Por lo tanto, lo vamos a trabajar de manera separada. Nos queda entonces, hablando de multicausalidad estructurada, hablar del modelo de las causas componentes, cuyo referente es Rodman. Se trata del planteo respecto a que una enfermedad en particular puede ser causada por más de un mecanismo causal, y cada mecanismo causal va a involucrar la acción conjunta de múltiples causas componentes. Lo pueden ver en la figura de la diapositiva. La idea que una causa suficiente no es ya como hablábamos en la diapositiva anterior, un factor aislado, sino más bien es un conjunto mínimo de condiciones que confluyen y que cuando lo completan van a indefectiblemente producir el evento. Ese proceso, mediante el cual se completa un arreglo causal, puede requerir un tiempo, y ese tiempo se denomina tiempo mínimo de inducción. La idea, en definitiva, es que todo evento va a proceder de una constelación de causas y que todas ellas van a ser necesarias. Hay una formulación matemática que lo explica, la van a encontrar en el texto de la bibliografía. Y una cosa muy importante, ya terminando, es que se inscribe dentro de los modelos deterministas, ya que todo cambio que se produce procede de condiciones precedentes. Eso es lo que lo hace determinista. Y la configuración de los diferentes conjuntos de causas es incierta y es probabilística también. Estos dos elementos son importantes y también muestran cómo de alguna forma se va intentando dotar de explicaciones a cosas que empiezan a hacer ruido, que empiezan a no ser suficientes para explicar lo que en la realidad sucede, y entonces esos modelos comienzan a perder esa efectividad de ser explicativos de la realidad o del problema que se trate. De esta manera, algunas de las limitaciones en términos generales
de este recorrido que hemos trazado, abren la puerta a la búsqueda de otras formas de pensar de la realidad, de otras maneras de posicionarse en torno a la ocurrencia de los eventos, a su sucesión, en torno al orden, a la organización o no que tienen los elementos que configuran la realidad. Y verán, cuando se enfrenten con la lectura, que hemos abordado corrientes que son todas de Europa, son todas corrientes que se inscriben dentro de lo que se denomina la causalidad anglosajona. Y, y a pesar de ir surgiendo nuevos modos de explicación, los más avanzados y sofisticados tienen todavía muchísimas vacíos y muchísimas cosas que no logran explicar de esta realidad en que vivimos.